No sé si es porque es el fin de semana largo, pero como que varios de nuestros miembros andan vacacionando, pero qué bueno disfrutar. Pero los estamos aquí, hay que disfrutar, amén. Estamos aquí, estamos contentos, bienvenidos. Si es la primera vez que nos acompañas, esperamos que no sea la última. Y solamente unos recordatorios breves para todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Primero, por ahí está, apaga tu teléfono o pon un vibrador, por favor. Si no sabes cómo, pide a la persona que está a un lado. Dios quiere hablarte hoy, pero no te va a llamar a tu celular. Tenlo en vibrador, por favor. Para los que nos visitan y los que son parte de la membresía, tenemos nuestra encuesta de antier. Solamente teníamos como 24 respuestas. Ahí se escucha mi voz, escucha raro. Tenemos solamente como 24, pero les pido por favor que la contesten para que todos podamos saber qué es lo que piensan, cómo se sienten acerca de los servicios. Como comentó Fadi, estamos al 40 y tantos % de nuestra ofrenda. Eso es increíble. Es una gran bendición y te pido por favor sigamos participando. Es algo increíble que nuestro ministerio en español se vea brillando para servir. Y el bautismo de Génesis el día de mañana es increíble. Todos los que puedan estar ahí, vamos a estar en el conocido Parque de la Jota a las 4 de la tarde. Así que yo sé, es feriado y todo se juntó. Anima a Génesis, si no la conoces, acércate a ella, anímala, salúdala, dale un abrazo. Ella es amiga de Javier Tiscareño. Trabajan juntos, son compañeros de trabajo. Y ha sido, yo sé que para mi esposa, para mí que la veo cada vez que llego a la casa y están estudiando ahí, ha sido una bendición verla, escucharla. Sabrina, Claudia, tantas hermanas que han estado involucradas. Ha sido muy especial Silvia, y mi esposa, ¿no? Que ha sido una bendición. Y por ahí también hay varios amigos estudiando, así que no te desanimes. Si estás pasando por alguna prueba, Dios tiene cosas especiales para ti. Amén. Vamos a tener una oración. Padre del cielo, gracias por esta mañana, gracias por tu amor, por la bendición de estar juntos, gracias por el regalo de la vida y gracias, Señor, por darnos tanto. Señor, a veces en el caminar se nos olvida lo mucho que nos has dado. Padre, al estar pasando por alguna prueba, por alguna dificultad, podemos fácilmente perder de vista todo lo que nos ha sido regalado. Podemos vivir inconformes, podemos vivir en queja, podemos vivir en duda. Pero Padre, lo que yo sé es que cada vez que venimos a ti, tú le das un nuevo sentido a nuestra vida. Yo quiero pedirte, Señor, por favor, que tu Santo Espíritu toque el corazón de mis hermanos. Que los ayude, Señor, a ver el gran amor que tienes por su vida. Nuestros amigos que nos acompañan hoy, los que están en el ministerio en inglés, habla en sus corazones, Señor. Tócalos y permite que tu santo nombre sea glorificado. Padre, gracias por todo tu amor. Quita cualquier preocupación, cualquier cosa que hoy nos esté abrumando, que hoy nos esté impidiendo estar aquí concentrados y simplemente que podamos gozarnos y deleitarnos en ti. Ponemos todo en tus manos, te damos gracias, oramos a Jesús. Amén. Listo, ¿cómo estamos? Muchas gracias, qué amable. Siempre, aquí me tienen bien hidratado estos muchachos, Francisco y Dani y Ramón, siempre. Muchas gracias. Pero hoy, como hemos estado hablando, tenemos la continuación en nuestro libro de Números. Y Números es un libro muy interesante porque lo que hace Números es que relata la travesía del pueblo de Israel por el desierto. Lo hemos hablado, lo seguiremos hablando porque deseo que quede en nuestros corazones y poder entender todos esos libros que para mucha gente, probablemente para ti, son aburridos, o no los has leído, o llegas y, ¡ay, qué dolor de cabeza! Levítico, Números, los brinco y entonces solamente me la paso en los Salmos o Proverbios, y no tiene nada de malo. Qué bueno, disfrútalos, deleítate. Pero hay muchos libros que tienen un sentido profundo acerca de la dirección de nuestras vidas. Y este libro de Números documenta todas las dificultades, los errores y todo el proceso de maduración que tuvo el pueblo de Israel en el desierto durante 40 años en esa gran peregrinación. Enfatiza la importancia de la obediencia. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante acerca de la obediencia de Dios, las consecuencias de la desobediencia. Destaca la fidelidad de Dios, quien a pesar de todas las fallas del pueblo, nunca los abandona y no nos ha abandonado hasta el día de hoy. Los corrige, los sostiene en su travesía y provee todas las necesidades, cubre todas las necesidades y reafirma sus promesas. Ese es el Dios
que el pueblo de Israel enfrentó. Y la clase de hoy se llama Entre los vivos y los muertos. Uy, spooky. Pero vivimos hoy en una cultura que celebra la independencia, la autosuficiencia. No sé qué pensaste de la contribución, pero me encantó la contribución de Daniel, porque hablaba acerca de todas esas cosas que la gente busca aceptación, busca valoración, busca ser admirado, y todos de alguna o de otra manera sentimos ese deseo. No me digas que no. Todos. Cuando eres niño, tienes hermanos y a uno le dan un cumplido, ¿y yo qué? Y a uno le dan un dulce, y bueno, ¿y yo qué? Hasta prueba con tus hijos, llévale un regalo a uno y no le lleves a los demás. Y vas a ver que, papi, mami, ¿qué pasó? Llega con tus hijas y dales un abrazo y no abrazas a tu esposa, es la que se te arma, ¿no? Después, ¿qué pasó? Todos deseamos sentir ese abrazo, ese apapacho, ese cuidado. Pero esta cultura genera una autosuficiencia, busca la idea de que cada persona puede definir su propia verdad y encontrar su propio camino hacia Dios. Sí, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Dios. ¿Por qué tengo que seguir específicamente este camino cuando hay tantos? Y la gente busca este autodescubrimiento y busca esta forma de mantenerse viva sin entender que los está llevando a una muerte espiritual. La Biblia nos muestra que cuando la humanidad, y eso es algo bien importante, bien interesante, pero cuando la humanidad insiste en acercarse a Dios bajo sus propios términos, tiene consecuencias devastadoras. Y nos vamos a enfocar completamente hoy en el libro de Números, capítulo 16. Números, capítulo 16, que nos va a dar una gran historia, la historia de un hombre que desafió y que en todo lo que vamos a leer y lo que vamos a estudiar, tiene mucho de lo que probablemente tú y yo sentimos o hemos llegado a sentir en nuestra vida. Es la historia de un hombre llamado Coré, que guió a 250 personas, cientos de personas, de que no necesitaban aceptar la autoridad establecida por Dios. Te voy a hablar y te voy a explicar un poquito acerca de lo que Coré hizo. Coré pensó que ellos podían acercarse a Dios a su propia manera, y la rebelión de Coré, que es muy conocida en las Escrituras, fue una rebelión que trajo devastación, que trajo muerte, que trajo desgracia. Ahora, quiero que imagines esto. Por ahí hay una imagen. Este es un gráfico que le pedí a la inteligencia artificial que me ayudara, y le di algunos tips y algunos rasgos de la escritura, y me impresionó, y no puedo imaginarme el impacto tan fuerte cuando Coré estuvo desafiando a Moisés y Aarón, y todo lo que pasa, se abre la tierra, se los traga, como vamos a ver en algunos. Y esta es una imagen solamente para que puedas visualizar un poquito de lo que sucedió con Coré. Pero vamos a Números 16. Números 16, 1, 2 dice así: Coré, que era hijo de Izar, nieto de Coat y bisnieto de Leví, y los rubenitas Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, se atrevieron a sublevarse contra Moisés con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre, líderes de la comunidad que habían sido nombrados miembros del consejo. Versículo 3, se reunieron para oponerse a Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad? Y esta historia es una historia trágica, es una historia dolorosa, porque esa rebelión, esta inconformidad de Coré, trajo la desgracia y el dolor para muchos. Ahora, quiero ser claro, esta escritura puede ser muy manipulada, y ha sido muy manipulada por grupos religiosos, ha sido muy manipulada por muchos, para hacer creer a la gente que no tienen derecho a expresar su voz o su deseo. Este no es el punto. Es importante escuchar la voz, hacer escuchar nuestra voz cuando estamos inconformes y cuando vemos que algo no va acorde a lo que Dios espera. Es importante, y es lo que esperamos de todos. Nadie aquí está sentado solamente para asentar con la cabeza y decir: sí, lo que tú digas, guanaguana, guanaguana. No, ese no es el punto. El punto es analizar y entender qué es lo que Dios nos está mostrando, qué es lo que nos está diciendo. Y si hay cosas que te causan inconformidad, exprésalas. El problema más fuerte en la situación de Coré es que estaba desafiando
no solamente la autoridad de Moisés y Aarón, sino estaba desafiando la forma en la que Dios había establecido el liderazgo y estaba despreciando lo que él había recibido. ¿Por qué te digo todo esto? Porque Coré había recibido como herencia por parte de su linaje, él venía de los levitas, y los levitas estaban encargados de cuidar el templo, de cuidarlo. Bueno, en ese tiempo no era el templo, pero la tienda del encuentro, ¿no? El tabernáculo. Ellos tenían la solemne responsabilidad de cuidarlo todo, estar a cargo de limpiar los utensilios, de hacer todo lo especial. En el versículo 2 utiliza una palabra muy interesante, provocaron. Provocaron, esto es en la nueva traducción viviente, o en la nueva traducción viva. Dice, provocaron del hebreo kum, que significa levantarse, hacerse escuchar o inconformarse de manera hostil. Lo interesante de esta palabra es que es el mismo vocablo que se utiliza en Génesis en el momento en el que Caín mata a su hermano Abel. Se subleva, se inconforma en la forma en la que Dios aceptó su ofrenda y no la de él, y tiene esa inconformidad hostil que lo lleva a matar a su hermano. Y conformarse no está mal. Hablar lo que sentimos no está mal. Expresar nuestras necesidades y lo que nos gustaría ver no está mal. El problema es de dónde viene. Y Coré, como te decía, tenía la responsabilidad, toda su tribu, toda su descendencia, de cuidar las cosas sagradas. Pero en el versículo 3, la Reina Valera contemporánea dice algo muy interesante. Coré se acerca a Moisés y Aarón y le dice, ya estamos hartos de ustedes. Ya estamos hartos. ¿Sabes qué? Ya me hartaste. ¿Por qué si todos somos santos? ¿Por qué si Dios está en medio de nosotros? ¿Por qué ustedes se creen superiores? ¿Por qué ustedes tienen que estar a cargo? ¿Por qué no todos nosotros? Y eso muchos autores bíblicos han determinado que era un reflejo, por la palabra que se utiliza, de una inconformidad, de una envidia, de un enojo, de un deseo de hacer algo que no le había sido asignado, pero que quería hacerlo porque quería hacer más. Y me hizo pensar mucho en todas esas ocasiones en las que yo he batallado en mi corazón con otras personas, conmigo mismo, tratando de entender dónde Dios quiere utilizarme, dónde Dios quiere ponerme, y me inconformo, y me enojo, y me frustro. Aparenta ser el vocero de los derechos y deseos de toda la gente, pero Dios revela el verdadero corazón. Una mala motivación le resta poder a una buena intención. Muchos aquí tenemos buenas intenciones, yo lo creo de todo corazón. Pero una mala motivación resta poder. Y si no estamos entendiendo y conectados con Dios, nuestro deseo de ser vistos, de buscar sobresalir a toda costa, la necesidad imperante de sentirte validado o valorado, es un peligro que puede desviar fácilmente nuestro corazón. Es muy común, y lo voy a hablar de los casados, han de decir, ¿por qué siempre nosotros? Pues porque nos pasa a todos. ¿Te acuerdas de ese momento en el que no podías vivir sin tu novia? No sé cómo cortejaste a tu esposa, pero probablemente salías a escondidas. Probablemente tus padres te decían, ya tienes que estar aquí, y buscabas hacer todo lo posible por verte, por verla, aunque sea de lejos. Es que no puedo vivir sin ella. Es que no puedo vivir sin él. Y después de algunos años, ya, ¿a qué hora se va a trabajar, no? ¿A qué hora sale de la casa? Y es muy fácil que nuestro corazón pierda el aprecio, porque la rutina de la cotidianidad nos hace sentir que ya no vale tanto, que ya no es tan importante, o que estamos, así es de viejito y así se comporte, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero Coré muestra su inconformidad con el rol que Dios le asigna. Coré está en una motivación incorrecta. Y Judas 11 dice, ¿qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano al igual que Balaam, engaña a la gente por dinero, y como Coré, perecen en su propia rebelión. Algo que me llama siempre la atención
Es la capacidad de Dios de conectarnos y de ayudarnos a ver a través de las Escrituras que lo que pasó hace más de 5,000, 6,000 años sigue pasando hoy. Porque el corazón del hombre no ha cambiado. El corazón del hombre muchas veces sigue aferrado, sigue necio, sigue con un deseo malsano de querer ser visto. Y es muy fácil poder perder el aprecio y el valor de todas las cosas que tenemos. Todos corremos el riesgo de querer acercarnos a Dios y servirlo en nuestros propios términos, en lugar de hacerlo conforme a su voluntad. ¿Cuál es la respuesta de todo esto? Imagínate, quiero que pienses por un momento. Que alguien te diga, ya me tienes harto. Ya me tienes harto. ¿Cuál sería tu respuesta? Sé honesto, ¿cuál sería tu respuesta? Pues tú también me tienes harto. Sácate de aquí, no te quiero ver. Estaba esperando que lo dijeras y aquí se acabó. Que tu hijo te diga, ya me tienes harto, pues órale, váyase de la casa. La respuesta es una respuesta violenta, es una respuesta impulsiva. Fíjate la respuesta de Moisés y Aarón, dice el versículo 4 al 7. Cuando Moisés escuchó lo que le decían, cayó rostro en tierra ante ellos y respondió a Coré y a todo su grupo: mañana el Señor mostrará quién es suyo y quién es santo. Será Él quien declare quién es su escogido y hará que se le acerque. Coré, esto es lo que tú y tu gente harán: tomarán incensarios y mañana les pondrán fuego e inciensos en la presencia de Dios. El escogido del Señor será el que sea santo. Son ustedes, hijos de Leví, los que han ido demasiado lejos. Versículo 8. Moisés dijo a Coré: escúchenme ahora, levitas. ¿Les parece poco lo que el Dios de Israel los haya separado del resto de la comunidad para que estén cerca de Él? Ministren en el santuario del Señor y se distingan como servidores de la comunidad. Dios mismo los ha puesto a su lado, y a ti y a todos los levitas. Y ahora quieren también el sacerdocio. Tú y tu gente se han reunido para oponerse al Señor, porque ¿quién es Aarón para que murmuren contra Él? ¿Cómo reaccionas cuando no eres considerado para algo? ¿Cómo reaccionas cuando te sientes despreciado? ¿Cómo reaccionas cuando has dado tanto y probablemente lo único que recibes es desprecio, rechazo, crítica, enojo? Me impacta, me reta, me desafía la actitud de Moisés. Moisés se postra en tierra y muestra una confianza absoluta en Dios. La semana pasada estábamos platicando mi esposa y yo, y estábamos pasando por un momento complicado, no nos alcanzábamos a entender, y 90% de las veces, 99% de las veces soy yo. Es mi temperamento, es mi forma, me cierro, me bloqueo y me cuesta trabajo salir de ahí. Pero yo he notado que cuando en lugar de estar pensando, y puedo estar mirando a la pared, mis hijas les da risa, pero dicen: ¿qué ves en la pared? No lo sé, estoy viendo, pero estoy mirando al infinito, y me puedo quedar ahí sentado viendo. Y mis hijas: papá, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Es que, ¿qué ves, no? Y en mi cabeza estoy, y mientras más doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, estoy serio, pensativo, más distante, más seco, más frío, me cuesta más trabajo expresar. Y me doy cuenta, no he ido a Dios. Pero cuando están los mismos problemas o las mismas situaciones y voy a Dios, y en lugar de estar tratando de resolverlo yo y de contestarme y responderme y preguntarme, voy y me rindo, me postro ante la presencia del Señor. Hay una claridad en mi mente, hay una calma. ¿Cómo reaccionas ante la ofensa y la mala actitud de otras personas? Esta es una gran pregunta para todos. Moisés muestra un gran dominio y una actitud de humildad. Moisés deja la justicia en manos de Dios. ¿Dejas la justicia en manos de Dios? ¿O eres de los que se ofende y despotrica y maltrata y es imposible que puedas entrar en razón? En Números 16, 19 dice: cuando Coré hubo reunido a toda su gente en contra de Moisés y Aarón a la entrada de la tienda de reunión, la gloria del Señor se apareció ante todos ellos. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón: apártense de esta gente para que yo la consuma de una vez por todas. Pero Moisés y Aarón se postraron rostro en tierra y exclamaron: oh Dios, Dios de toda la humanidad, un solo hombre ha pecado, y tú vas a enojarte con todos ellos.
Moisés y Aarón interceden por el pueblo, a pesar de ser maltratados, criticados y abusados. Y claman a Dios que tenga misericordia. Para nosotros, ¿somos capaces de pasar por alto la ofensa? Bueno, perdono, pero no olvido, y que Dios lo bendiga. Y pinta tu raya, aquí se acabó. ¿Cuánto clamamos en medio de las situaciones complicadas y pedimos a Dios que trabaje? ¿Confías que Dios hará justicia o sigues guardando rencor? Moisés en el versículo 28 dice, Moisés siguió diciendo, ahora van a saber si el Señor me ha enviado a hacer todas estas cosas o si estoy actuando por mi cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural, como es el destino de todos los hombres, eso quiere decir que el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor crea algo nuevo, hace que la tierra se abra y se los trague con todas sus pertenencias de tal manera que desciendan vivos a los dominios de la muerte, entonces sabrán que estos hombres menospreciaron al Señor. Cuando la furia de Dios, cuando el juicio de Dios viene hacia nuestras vidas, nos va a sacudir. ¿Qué necesidad hay de llegar ahí? ¿Qué necesidad hay de seguir siendo necios? De seguir siendo a veces absurdos en nuestras formas de ser. Versículo 31, tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos. Se abrió y se los tragó a ellos, a sus familias, junto con toda la gente y las posesiones de Coré. Bajaron vivos a los dominios de la muerte, junto con todo lo que tenían, y la tierra se cerró sobre ellos. De este modo fueron eliminados de la comunidad. Al oírlos gritar, todos los israelitas huyeron de ahí exclamando, ¡corramos! No sea que la tierra nos trague también a nosotros. Y los 250 hombres que ofrecían incienso fueron consumidos por el fuego del Señor. La justicia es de Dios, amigo, hermano. Dios es quien juzga y Él va a dar acorde a las intenciones del corazón. Ser causa de división trae daños y consecuencias para la comunidad y para nuestras familias. Repito, no tiene nada de malo hablar, expresar y hacer escuchar nuestra voz. Es bueno, es saludable, lo necesitamos. Pero tienes que identificar de dónde viene mi deseo. ¿Viene de un egoísmo? ¿Viene de un enojo? ¿Viene de un hartazgo? Yo muchas veces levanté la voz, muchas. La mayoría de las veces era con una mala motivación. Porque yo quería ser la persona a cargo. Porque yo quería ser tomado en cuenta, porque yo quería ser visto, porque yo quería ser aplaudido, porque yo quería ser considerado, porque yo quería que mi opinión pesara más que la de todos los demás. Pero camina, bueno, sí, está bien, como quieras. ¿Así lo vamos a hacer? Está bien. Yo propuse algo más, pero así lo hacemos. Ajá. No voy a ir. No lo voy a hacer. Y dejamos que eso dañe, traiga división y traiga consecuencias para nuestras familias. ¿Qué tan a menudo te detienes a pensar y consultar si las maneras en las que actúas y reaccionas agrada a Dios? No, es que tengo carácter fuerte. No es cierto, tienes carácter débil, porque no eres capaz de controlarte. ¿Qué tipo de carácter tienes? ¿Qué tipo de persona eres cuando las cosas no son como tú quieres? Y esto aplica a todos, ¿eh? Yo como ministro me tengo que ver constantemente en el espejo. ¿Cómo reacciono cuando igual lo que pienso que va a ser espectacular y escucho, esto, ¿reacciono, impongo o dejo que Dios sea el que trabaje? Cuando en tu vida escuchas lo que Dios quiere para ti, cambia, arrepiéntete, sé fiel, no faltes a tus reuniones. Demos nuestras ofrendas. Estas nomás quieren dinero. ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no son como queremos? Ahora, dice la escritura que vimos, que toda la gente ve eso, se aterra. Imagínate ver que se abre la tierra y 250 personas con todas sus propiedades, sus hijos, sus familias, ¡pum!, hundidos, se cierra la tierra. Pensarías, ahora sí que muerto el perro se acabó la rabia. Pensarías eso. Fíjate lo que sucede, versículo 41. Al día siguiente,
Pasa un montón de cosas, puedes leerlo después ahí en Números 16, te animo a que lo leas todo. Pero al día siguiente toda la congregación de los israelitas volvió a murmurar contra Moisés y Aarón, alegando: ustedes mataron al pueblo del Señor. Ustedes, como si ellos lo hubieran hecho. Como la congregación empezó a amotinarse contra Moisés y Aarón, estos se dirigieron a la tienda de la reunión. De repente la nube cubrió toda la tienda y apareció la gloria del Señor. Entonces Moisés y Aarón se detuvieron frente a la tienda de reunión y el Señor dijo a Moisés: apártate de esa gente para que yo los consuma de una vez por todas. Ellos se postraron rostro en tierra y Moisés dijo a Aarón, toma tu incenciario y pon en él algunas brasas del altar, agrega el incienso y vete corriendo a donde está la congregación para pedir perdón por ellos, porque la ira del Señor se ha desbordado y una desgracia ha caído sobre ellos. Aarón hizo lo que Moisés dijo y corrió a ponerse en medio de la asamblea. La desgracia de parte de Dios ya había empezado entre el pueblo, así que Aarón ofreció incienso y pidió perdón por el pecado del pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y así detuvo la plaga. Y podrías pensar, ya escarmentaron, ya entendieron, vieron lo que pasó con estos 250 rebeldes que en su corazón no quisieron someterse a Dios. Cualquiera entendería, ya lo entendieron. No. Vuelven ahora y le vuelven a echar la culpa. Y la ira de Dios desciende. Y después habla la Escritura que murieron más de 14,000. Pero ¿sabes qué me impresiona? Que Moisés y Aarón interceden por ellos. Se postran. Intercede, le dice: vete corriendo por el inciensario y tráelo y ponte en medio, hagamos algo para que la ira del Señor se detenga. Probablemente esa persona contra la que hoy tienes tanto resentimiento ha estado orando por ti. Probablemente esa persona con la que tienes tanto rencor y tanta querella te ha ayudado en algún momento, te ha servido. Las querellas, las quejas no resueltas son una plaga que causa destrucción, que causa desgracia. ¿Entiende algo? No es posible acercarnos a Dios en un corazón lleno de paz. Ahora, la paz no es ausencia de problemas. La paz es algo que el Espíritu produce en nosotros para ayudarnos a navegar aún en medio de los problemas. Y esa es una advertencia. Esto no es para meternos miedo y a ver si hablas contra tu líder te va a tragar la tierra. No es eso. No es así. No quiero que salgas pensando eso. Y a todos los millones que nos ven en YouTube, no piensen eso. No se trata de eso. Entonces ahora quieres que ya me quede callado y ponle bozal al perro. A ver, ahora sí, ¿no? Ya para que no diga nada. No se trata de eso. No se trata de ponerle bozal a nadie. No se trata de decirle a alguien que no hable o que no exprese. Se trata de que reflexionemos y tengamos cuidado, pensando qué es lo que estoy produciendo con mis palabras y mis acciones, en mi familia, en la manera en la que trato a mi esposa, en la manera en la que trato a mis hijos, la manera en la que trato a mis hermanos, a la gente que está a mi alrededor. ¿Se sienten cercanos? ¿Se sienten bien? ¿Se sienten con la confianza? Hace algún tiempo leí un libro para padres con hijas, y decía una de las frases que este autor menciona, dice: tienes que comportarte y vivir de tal manera que cuando una de tus hijas se equivoque y cometa el peor de los errores o de los pecados, diga: ups, tengo que hablar con mi papá. Y no: ups, tengo que hablar con mi papá. Que no se entere. Y te lo comento porque muchas veces podemos irnos al otro extremo. Y podemos pensar: bueno, pues mejor me callo y no digo nada, porque todo lo que, esa canción del Tri, ¿no? Me dicen que todo lo que hago mal, nada me sale bien. Y no es cierto, no es eso. La reflexión tiene que ser: ¿con qué motivación lo hago? ¿Con qué deseo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y ahora no podemos irnos al otro extremo, que quieres que te pongan florecitas y todo. No, las cosas como son. Si es pecado, es pecado. Pero hablas porque amas a la persona, porque quieres ver a la congregación cambiar, porque quieres verla florecer, o porque ya te hartó. Yo le he dicho a muchos amigos míos: habla cuando te moleste, cuando te indigne, y no cuando te harte, porque cuando te harta vas a lastimar a muchos. Y es una reflexión para mí. Romanos 16:17 dice así: ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan dificultades, divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos, y me alegra mucho, pero quiero que sean astutos para el bien
e inocentes para el mal. Y el apóstol Pablo, y no podemos pretender que no pasan esas cosas, porque al final somos humanos y nos equivocamos y tenemos deseos, anhelos, sensaciones, pecados. Pero Pablo les dice: les ruego que se cuiden, les ruego que tengan cuidado, que sean astutos e inocentes para el bien, inocentes para el mal y astutos para el bien. Y esa pregunta es para ti. ¿Dónde veo rastros de la rebelión de Coré en mi propio corazón? ¿Están en el deseo de acercarme a Dios bajo mis propios términos? Probablemente hoy tengas una idea de quién es Dios, cómo es Dios, qué tal trabaja Dios. Pero si no has estudiado las Escrituras, créeme, no puedes conocer lo que Dios tiene para ti. ¿Vives como si la intercesión de Cristo fuera suficiente o todavía intentas ganar una posición delante de Dios? En otras palabras, ¿vives agradecido con lo que tienes? ¿O vives anhelando todo lo que no tienes y siendo inconforme? Y nada te llena, y nada te satisface. Y estás, pero no estás. ¿En qué punto de tu vida te encuentras? Es una pregunta desafiante. ¿Quién en mi vida necesita menos de mi crítica y más de mi compasión y de mi perdón? ¿Necesita que yo corra hacia la plaga e interceda por él, como lo hizo Aarón? La crítica, la envidia, son plagas que destruyen la raíz del corazón de la iglesia. Y si has estado viviendo así, yo te animo a que te pongas en paz. Si hay personas que ves pero no quieres ver, o que ves y que son como humo para tus ojos, o eres humo para los ojos de alguien, ponte en paz. ¿Y sabes qué? Perdóname. Yo tengo que decirle a mí: ¿sabes qué? No sé ni siquiera por qué me enojé contigo, pero perdóname. Tenemos años sin hablarnos. Porque escuché de alguien más lo que hiciste a alguien más, y que ese alguien más le hizo a alguien más. No me caíste bien. Y pasa, no lo estoy inventando. Pasa. Oye, ¿por qué estás enojado? No sé, pero pues me cae gordo. ¿Eres ese tipo de persona que genera eso o intercedes por otros? Aprendes a perdonar. ¿Cómo puedes reflejar el corazón intercesor de Cristo en tu hogar, en tu trabajo? Sí, en tu trabajo. Es donde se demuestra la verdadera luz. Oh, es que ese compañero de trabajo, ¿no? Ese compañero de trabajo, no me cae bien. Como el chicle, lo mastico pero no lo trago, no me cae bien. En tus amistades, en la escuela, en el ministerio. Es una persona que busca traer paz, reconciliación. Obviamente uno no es tapete para que se pasen encima de ti, pero estás mostrando el amor de Cristo y la compasión, el perdón. O estás buscando: uy, pues ya vendrá. El karma le va a llegar. Ahora sí. Una de las cosas que tengo que cuidar mucho cuando voy manejando es, de repente, cuando voy manejando y alguien pasa y me rebasa y hace algo indebido, deseo que se le aparezca a la policía y que lo multe. ¿Cómo no le cae a la policía? ¿Cómo no lo agarra? Y un día venía con una de mis hijas y veníamos manejando, y sí, un tipo se pasó y se aventó una vuelta tremenda, y dice una de mis hijas: ¡ay, mira ese cuate! Y yo: pues ya, perdónalo. Y la patrulla pasa atrás, y una de mis hijas: ¡ay, Dios mío! Tuve que arrepentirme, pedir perdón y decir: no está bien alegrarnos de las desgracias de otros. Es difícil. Ayúdame si alguna vez vas conmigo en el coche y me pongo así. Pero solamente en Cristo podemos encontrar la verdadera vida. Vamos a terminar aquí en Hebreos 10, 19. Dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, la cual hizo por medio de su cuerpo. También tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y de los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. El cambio, la transformación, la renovación
solo es posible gracias a la sangre de Jesús. Si sientes que no puedes, si sientes que son palabras marcianas las que estoy diciendo, te invito a estudiar la Biblia. Y si has sido parte de la iglesia por tiempo y aún te cuesta, te invito a que regreses a estudiar la Biblia. Que renueves tu corazón. Que no dejes que la rebelión, el orgullo, la crítica contaminen tu corazón y contaminen a la gente que está a tu alrededor. Hay que vencer el mal con el bien. Y si hay algo que necesitas arreglar, arréglalo. Pero hoy deja que la sangre de Cristo te renueve, te limpie. Tomamos el pan y el jugo de uva con el deseo de una conciencia limpia, tranquila, renovada. Vamos a ver. Padre del cielo, gracias por esta mañana, gracias por la bendición de estar contigo. Y gracias, Señor, por tu perdón, por tu gracia, por tu amor. Padre, porque en nuestras rebeliones no hemos tenido que sufrir como sufrió Coré. Porque nuestras iniquidades, Señor, no nos has tratado como merecemos. Por lo contrario, nos has tratado con compasión y amor. Te pedimos, por favor, que llenes hoy este lugar de tu Santo Espíritu. Que la sangre de nuestro Señor Jesús, representada en la copa, el cuerpo entregado en nuestro favor, que representa el pan, que representa su cuerpo, que podamos sentirnos renovados, limpios, transformados, y que recordemos, Señor, con gratitud todo lo que has hecho por nosotros. Por favor, bendícenos, cuídanos mucho, bendice el pan, bendice el jugo, ponemos todo en tus manos. Oramos en Jesús. Amén.